De acuerdo. Entonces vamos a esperar unos minutos para poder empezar la clase. Hola, Lick, buenos días. Buenos días, Alison. Lick, mire, le quería comentar de que ahorita ando aquí pasando consulta, entonces por si no estoy al 100% en la clase. Ok, de acuerdo. Gracias por comentar. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Ya propiamente hoy empezando las clases de manera oficial. Disculpen el inconveniente de la semana pasada, pero realmente fueron temas de comunicación y, bueno, ustedes saben, en inicios de ciclo, pues había tantos horarios que no me habían dado el correcto, pero al parecer el que ustedes tenían sí era el correcto, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí, ¿verdad? Creo que todavía no tenemos a todas las personas asistentes porque en teoría hay 71 personas inscritas, pero solamente tenemos 48 personas conectadas, incluyéndome y también incluyendo a Ana Ruth, que pues bueno, ella nos colabora con la interpretación. Así que gracias también, Ana Ruth, siempre por estar. Anteriormente, voy a hacerles una pregunta al aire, ¿verdad? ¿Quiénes se recuerdan lo que vimos la semana anterior? De la clase propiamente, que fue poco, pero para que le podamos compartir a quienes no estuvieron. Adelante, Daisy. Buenos días, Lick. Vimos un poco de la historia sobre la Revolución Francesa, sobre la mujer, no me recuerdo bien el nombre, que había sido la que había luchado por los derechos de la igualdad en ese entonces. Y también vimos, si no mal recuerdo, la única organización de trabajadores sociales que había aquí en el país. O sea, que había más, pero la más conocida era esa. Ok, muy bien, gracias. Ajá, Nelson también agrega que también vimos la Revolución Industrial. ¿Alguien más? La grabación, si ya tienen inscrita la materia, ya les llegó al correo. El día de ayer mandé a todas las personas que tienen inscrita la asignatura, ¿verdad? Para que pudieran ahí tener la grabación. El material, el programa todavía no se los he compartido. Se me olvidó ahorita que recuerde y ahí se los voy a compartir. ¿Alguien más que más vimos la clase anterior? Adelante, Tania. Buenos días, Lick. Yo no pude estar, pero quería ver si podía decir nuevamente cómo serían las evaluaciones, por favor. Ok, sí, porque eso no lo compartí tampoco por correo. Vamos a ver, ajá, dice Nelson, ajá, que también hablamos un poco sobre los tabús de la carrera, de lo que a veces piensan, ¿verdad? Que hacemos como trabajadores y trabajadoras sociales. Y les voy a compartir la otra antes de dar el repaso propiamente.
Muy bien. Entonces, en la clase anterior lo que les comentaba es sobre la carrera, ¿verdad? Vamos a tener 3 unidades. La primera, génesis y evolución del trabajo social. La segunda, conceptualización del trabajo social. Y la tercera, introducción al a la metodología del trabajo social. Estas se las voy a mandar junto al programa de la asignatura para que ustedes lo vean a detalle, porque no lo voy a repetir, ya que algunas personas ya lo vieron, ¿verdad? No vamos a repetir lo que contiene cada unidad, sino más bien entonces las evaluaciones finales, todo lo que vamos a tener. Esto implica que serán 3 parciales en total, cada uno con el 20% de calificación, 4 laboratorios, cada uno con el 5% de evaluación, ¿verdad? En este caso, y un trabajo de investigación grupal de un 20% para el total del 100% de la asignatura. Porque, bueno, tiene que ver mucho con historia, entonces realmente todo va a ser de esta manera y trabajos en grupos. Vamos a tener un parcial en equipo y los demás ya van a ser individuales. Los laboratorios también van a ser grupales y el trabajo de investigación también, porque bueno, como verán, son bastantes personas las que tienen inscrita la asignatura, entonces para garantizar que yo haga una buena evaluación, pero también para que ustedes puedan discutirlo mejor, vamos a realizarlo en equipos. Todavía no hemos elaborado equipos porque estamos esperando que por cualquier cosa las personas terminen de escribir materias, ¿verdad? Sabemos que a veces esto puede tomar 1 a 2 semanas, ¿verdad? Para poder estarlo desarrollando y que ahí ya lo hagamos. Sí hice la consulta en la clase pasada, si lo hacía yo o lo hacían ustedes, y por mayoría ganó que los grupos lo van a hacer ustedes. Igual yo estaría consultando para que me manden los equipos y que ver también por si acaso alguien que no tiene y cómo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, esto sería como todo el sistema de evaluación. También se los puede mandar por correo a todos y todas para que ahí lo tengan. ¿Consulta sobre esta parte? Adelante, Ivania. Buenos días, Lick. Una consulta. Ya hay grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que como yo sí tenía el horario que era lunes, no me conecté el jueves, no sabía. Pero quiero saber si ya hay WhatsApp oficial suyo, si podría enviar el link, porque no estoy dentro, por si hay existente. Mira, hay uno que crearon las y los estudiantes, todavía no sé yo compartir, creo que el enlace. Si alguien que esté ahí lo comparte, porque de hecho a mí me agregaron, no soy yo quien lo tiene, ahí van a poder verlo, nada más fuera un tema de información. Creo que hay varias gente aquí. Si lo pueden agregar, si lo pueden poner, porque no sé si tiene enlace, no le veo enlace al grupo, ¿verdad? Entonces, alguien que lo pudiera colocar, de todas maneras, ahí solamente va a haber como información como muy puntual. Toda información oficial se realiza por medio de correo electrónico, ¿verdad? Todas las grabaciones, presentaciones, etcétera, yo lo mando por correo electrónico, no por WhatsApp, porque de esa manera queda resguardado. Si nosotros mandamos algo por WhatsApp, eso se puede eliminar, el teléfono se nos perdió, etcétera. Entonces no tenemos a veces un respaldo o se me pudo haber mojado antes de que llegara el respaldo que yo hago por la noche, ¿verdad? Entonces, por eso toda comunicación oficial siempre va a ser por correo. Ustedes también, si necesitan permisos, cualquier cosa, consultas, todo debe ser por correo por la misma razón, porque ahí también quedan los respaldos, ¿verdad? De que en algún momento ustedes sí me consultaron algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de que siempre se realice por WhatsApp, porque ustedes no saben, en algún momento a veces tenemos ya sea quejas o verificaciones, ¿verdad? Que, bueno, mire, sí hicimos esta consulta, nos respondió esto y por esta razón, ¿verdad? Ahí vemos, o bueno, no entendí esa orientación, etcétera. Entonces, lo mejor es que todo sea por correo. El WhatsApp solamente es para mensajes como muy puntuales de avisos. Así que sí, hoy ya tienen ahí el enlace. Gracias, María Gómez, por compartirlo. También, bueno, Nelson iba a compartirlo de otra manera, así que listo de esta manera. Pero sí, les repito, revisen sus correos porque yo todo lo mando por correo. Si va a haber una evaluación, si va a haber algo, es por correo electrónico, para que ahí lo tengan en sus teléfonos también abierto. Adelante, Marta. Sí, buenos días, licenciada. Solamente, ¿verdad que dijo 3 parciales? Sí.
Es que ahí dice 2 evaluaciones parciales. Sí. Entonces. Es que es más el examen final, entonces en realidad son 3. Ok. Sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Adelante, Yancy. Buenos días, licenciada. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad de que todavía no desaparece su materia en el campus? Todavía no aparece. Ok, gracias. Gracias. Yo les estaré avisando cuando ya aparezca, ¿verdad? Porque todavía no la han creado, no la creo yo, no puedo hacerlo, solamente quienes tengan permisos de administración. Entonces, todavía estoy esperando. Así que de momento sí, todo por correo para que ahí puedan verlo. Muy bien. Entonces, no sé si alguien más tiene una consulta, si no empezamos, nada más como repaso general. Ok, entonces como esta asignatura tiene que ver con la introducción al trabajo social, ¿verdad? La primera unidad es la génesis del trabajo social. Dentro de esto vamos a ver de dónde viene propiamente la profesión. Y que hablábamos que en un inicio el contexto socioeconómico y político en el cual da origen está relacionado a la Revolución Francesa, ¿verdad? No directamente como donde está la base del trabajo social, ¿verdad? Porque no dio un origen directo, sin embargo, da origen a muchas luchas sociales, la Revolución Francesa, y a reconocer más allá de que las condiciones en las que vivían las personas en ese entonces no eran las mejores y que era necesario hacer un cambio. Entonces, a partir de este momento, ¿verdad? En la Revolución Francesa, para quienes la han estudiado, porque ya la hemos estudiado en varias ocasiones durante la escuela, entonces por eso es que no la repito toda, ¿verdad? Solamente ponía yo un par de puntos principales. El primero es que esta da la pauta para el fin del antiguo régimen, donde la sociedad francesa ya estaba dividida en la nobleza, el credo, y todos ellos tenían privilegios, ¿verdad? Y el tercer estado, que era la burguesía. Después, artesanos y el campesinado, ¿verdad? Entonces, en este caso, los campesanos y el campesinado, pues tenían todas las obligaciones y casi ningún derecho, pero la nobleza, el clero, todos ellos tenían casi que todos los derechos. Entonces, en este caso, las personas se empiezan a ver que no está bien y por lo tanto había una crisis económica, malas cosechas, unos grandes gastos de la monarquía, donde la gente, pues, en general vivía muy, muy pobremente y en una miseria. Y era la mayoría de personas. Y en este caso todavía ellos, pues están todas estas personas viviendo cada día más pobres y luego la burguesía pues empieza a tener un poder económico más fuerte y con poder político. Entonces, ¿cómo es esto posible? Decían las personas, ¿verdad? Y en este momento habían algunas ideas de la ilustración, de libertad, de igualdad, fraternidad, y que fueron ese motor para reclamar un cambio radical. Luego que también hubiera un protagonismo de las mujeres durante la Revolución Francesa, no solamente fueron los hombres, sino que hubo una marcha de las mujeres en la cual pues esto obligó al rey a trasladarse a París y reconocer que hubiera también una asamblea nacional, porque ellas también estaban exigiendo pan para su familia y en cambio en la política. Entonces realmente la lucha de la Revolución Francesa no hubiera logrado todos sus objetivos si no hubiera sido también por las mujeres. Esto quiere decir de que es importante que luchemos en conjunto, ¿verdad? Para lograr nuestros objetivos. No se hubiera logrado, ¿verdad? Con la mitad de la población. Las mujeres somos la otra mitad. Entonces era necesario esa unión colectiva para que fuera posible. Sin embargo, bueno, luego esto nos llevó a la Revolución Francesa a que tuviera la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Sin embargo, precisamente así se llama, derechos del hombre. Entonces, al final terminó siendo casi que una traición para las mujeres, quienes se unieron en esa lucha con los hombres para lograr realmente los derechos y cuando los proclaman, pues no, van a ser solo derechos del hombre. Entonces, lo que ya nos mencionaba la compañera ahora, hablamos sobre Olimpia de Gauchos, que ella en 1791 hizo una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana.
Sin embargo, este era como un documento no oficial, ¿verdad? Ella solamente, bueno, miren, es que realmente no debe ser solo así, tiene que haber también derechos de la mujer, para que ella también pudiera votar, tuviera que tener derechos civiles, políticos, pero en este caso la terminaron guillotinando porque no estaban de acuerdo con ella, ¿verdad? Hasta este momento solo los hombres seguían teniendo los derechos, las mujeres no, pero ya había un leve cambio, ¿verdad? En cuanto a la sociedad, porque antes, como les había repetido, la pobreza pues era sumamente amplia y los únicos que tenían dinero era la nobleza, el clero, ¿verdad? Sabemos de que la iglesia, principalmente la católica, tenía mucho poder antes, ¿verdad? Mucho poder, mucho dinero. Ustedes saben de que como andaban conquistando entre los diferentes países, había mucho oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se creía aquí? Pues pobre porque Dios quiere que seas pobre, o sea, ni modo, naciste pobre y te vas a quedar pobre. Es dentro de la idea y la concepción que tenían antes, porque todo era ligado a Dios, ¿verdad? Pero entonces ahí se empezaron a dar cuenta que no era, o sea, que al final necesitaban derechos, porque también la gente estaba pasando encima de ellos. Una cosa es que alguien sea pobre, pero otra es que me estén quitando también lo que ya es mío, porque la burguesía empezó a ascender. Entonces, ¿cómo es posible que alguien más está ascendiendo y nosotros estamos trabajando y no lo estamos haciendo? Y cada vez estamos viviendo peor, ¿verdad? Por eso es que hicieron esta lucha por la igualdad, donde también ellos pudieran votar. Aparte, estuvo después la Revolución Industrial, que esta sí tiene un poco más de incidencia en el origen del trabajo social porque creó el problema social. Aquí ya no estábamos hablando de que, bueno, somos pobres porque Dios quiere que seamos pobres, sino porque realmente hay un contexto social y un cierto tipo de condiciones que nos lleva a vivir en condiciones que no son dignas, ¿verdad? Entonces, a partir de la Revolución Industrial se ve ello, porque, bueno, dentro de esto había mayor mano de obra en las grandes industrias, en las grandes empresas. Sabemos que eso cambió, ya no era tanto artesana realizando las cosas, sino que esto agilizó muchos procesos, ¿verdad? La revolución industrial eso hizo, agilizar muchos procesos, pero pues bueno, entonces si estamos produciendo tanto a una velocidad más rápida, ¿verdad? Porque esto es lo que hicimos, estamos produciendo más en poco tiempo. Esto significa más dinero para todos y todas. Sin embargo, no fue así. Ese ingreso mayor únicamente fue para aquellas personas que eran dueñas de las fábricas. Se hizo ese cambio, ¿verdad? Como aquí decía, los puntos principales de una economía agraria a una artesanal, a una industrial y mecanizada. Entonces esto ya era diferente toda la vida, haciendo que las personas que eran del campo migraran hacia la ciudad, ¿verdad? Entonces ahí fue como las urbes o los centros urbanos empezaron a crecer mucho más. Toda esa migración que se daba al interno de los países, sin embargo, aunque las personas estaban migrando del campo a la ciudad y veían que era una oportunidad para la generación de ingresos y mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, se dieron cuenta de que, pues, no era lo mejor. ¿Por qué? Es el siguiente punto, que nos dice que las personas obreras y proletarias vivían en condiciones de hacinamiento y pobreza extrema, en barrios insalubres, pues como habían migrado, iban a buscar el espacio que hubiera, no es que tuvieran una casa ya, ¿verdad? Es como suele pasar, vamos a buscar a alguien que me dé un espacio donde yo pueda quedarme porque estoy trabajando. Entonces, como el salario era muy bajo, no podían pagar grandes casas, ¿verdad? No podían construirse una casa tampoco. Entonces, eso generaba el hacinamiento, la pobreza, por lo tanto, porque eran jornadas de 12 a 16 horas, ahí no habían derechos, a pesar de que ya había una declaración de derechos, pero no se consideraban derechos laborales también, ¿verdad? Aquí había una diferencia. Luego tenían salarios de subsistencia, trabajo infantil se daba todo el tiempo, las mujeres se estaban incorporando de forma masiva también a la fuerza laboral, principalmente en la industria textil, y esto generaba también de que pues incluso los costos de producción fueran más bajos porque les pagaban a las mujeres menos que a los hombres, mucho menos, y a veces hacían incluso más horas que los hombres. Y por lo tanto, luego en esta época también se da la doble carga laboral para las mujeres. Aquí es donde empezó a nacer esta doble carga laboral, porque hubo una época en la historia en la cual la mujer ya no tenía como un empleo fuera de su casa, la mayoría de ellas, y
ellas tenían que trabajar durante todo el día, un trabajo asalariado, remunerado, ¿verdad? Ya eran las 12, 16 horas trabajando y posteriormente tenían que llegar a la casa, hacer todo el trabajo doméstico, el cuidado de sus hijos e hijas, de su familia en general y viviendo en condiciones mínimas de salubridad, ¿verdad? Realizando también todo para el hombre. Dentro de esta lucha se da esa parte de que, bueno, entonces la mujer se incorpora al ámbito laboral, pero el hombre no se incorpora al ámbito doméstico. Entonces, por eso se genera la doble carga laboral para las mujeres y se mantiene esta ausencia de derechos para las mujeres. El Estado liberal no regulaba condiciones laborales ni las protegía y no existían permisos de maternidad, ni bajas por enfermedad, ni jubilación. Y la mujer era vista legalmente como una menor de edad y sin control de su propiedad y de sus hijos, ¿verdad? Esto era lo principal. Entonces, como está pasando esta historia, primero, ¿verdad? En la Revolución Francesa, lo que tenemos es que hay mucha pobreza, pero esta pobreza se creía que era generada por Dios, que Dios lo permitía y que pues era una deidad quien había querido que yo naciera en estas condiciones, sea ricas o sea pobres. En la Revolución Industrial ya se dan cuenta de que, bueno, realmente todas estas condiciones, porque ya hablamos, hay una transformación de la producción, hay migración, hay condiciones de trabajo deplorables, hay fuerza laboral masiva, hay más carga laboral y hay ausencia de derechos. Entonces, realmente yo no soy pobre porque Dios quiera que sea pobre, sino porque son todas estas condiciones a mi alrededor que han generado que yo viva en esta situación. Porque si los salarios no fueran tan bajos, si las casas pudieran ser a precio más accesible, si el horario laboral no fuera tan extenso, si los niños y niñas no tuvieran que trabajar, etcétera, no estaríamos viviendo en esta situación. Y por lo tanto es que aquí hablamos que en la Revolución Francesa se crea el problema social, porque entonces ya no estamos hablando que es una deidad, ¿verdad? Quien impone, quien dice cómo debo de ser y cómo va a ser toda mi vida, sino que es un conjunto de temas sociales que me ponen en este tipo de situaciones, ¿verdad? Que no los controlo yo a manera individual, ¿verdad? No los controla nadie de manera individual, sino que es todo el sistema en el cual estamos viviendo. Y aquí es a partir de la Revolución Industrial donde se empieza a hablar ya más de eso, que tenemos un problema social, una cuestión social, ¿verdad? Que hay que abordar. No solamente es decir, bueno, voy a resarcir todos mis pecados, voy a ir a la iglesia todos los días, ¿verdad? Voy a donar, que se recuerdan que antes eso se creía, que entre más donaras te ganabas más el cielo y por lo tanto los pobres tampoco no podían ir al cielo porque no podían donar tanto dinero. Entonces, bueno, ok, no es eso nada más, ¿verdad? Sino que hay un tema social, hay algo que está pasando en nuestra estructura que está haciendo que no estemos en buenas condiciones. Entonces, ya pasamos a la acción benéfica asistencial, ¿verdad? Eso es nada más como el tema del contexto. En lo que vayamos hablando de los demás temas, ya lo vamos profundizando propiamente. Pero eso es lo que surge a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Como les dije, no es verla completa, ¿verdad? No es ver todos sus actores, no es ver todo lo que pasó, porque ustedes ya lo estudiaron, ¿verdad? Anteriormente en sus escuelas. Es importante nada más que lo tengamos presente para ver cómo fue surgiendo el trabajo social. No vemos toda la historia porque no nos interesa toda, solamente aquellas partes que tienen relación con el surgimiento del trabajo social. Y a partir de eso, bueno, vamos a hablar en un principio de cómo fue surgiendo. Primero, no surgió el trabajo social por sí mismo. Lo primero en surgir fue la acción benéfica asistencial, donde pues históricamente antes del surgimiento de la profesión existieron diversas prácticas sociales de ayuda y de caridad. La ayuda social, aunque es un concepto principal en el trabajo social, ha continuado y se adaptan los recursos de cada época. Sin embargo, es crucial diferenciar estas prácticas de la profesión, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos ayuda social. Y por eso también es importante que ustedes sepan, ¿verdad?, que tenemos diferentes tipos de acciones que se realizan y que por eso yo les mencionaba, primer punto, nunca vamos a decir en trabajo social que estamos ayudando, ¿verdad? Esto ya lo repetí el ciclo pasado para quienes tuvieron clase conmigo y vamos a verlo aquí nuevamente, ¿verdad? Que ayuda no se dice porque nuestro trabajo no es ayudar, nuestro trabajo es contribuir, fortalecer, empoderar, promover, etcétera. La ayuda, para ayudar, no necesitamos ser profesionales. La ayuda la brinda cualquier persona,
¿verdad? Y podemos seguirlo haciendo, pero dentro de nuestra profesión vamos a hacer lo que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Para lo que vamos a estar realizando. Nada más para que lo recuerden, porque también si ustedes dicen ayuda, eso les baja puntos dentro de las evaluaciones, porque nosotras no estamos ayudando. Y por lo tanto es importante que sepamos que la acción benéfica asistencial es un antecedente directo de la asistencia social moderna y que se va a caracterizar porque, primero, la acción benéfica asistencial pues, es de origen privado y religioso. Principalmente era llevado a cabo por la Iglesia y por organizaciones de la caridad. Se recuerdan que hablábamos que en la Revolución Francesa se creía que la pobreza pues venía porque Dios así había querido, ¿verdad? Era un Dios que nos dividía de cierta manera y que probablemente yo por pecador o por pecadora es que era pobre. Entonces, por eso es que también la ayuda en aquel entonces venía más por la Iglesia y porque la Iglesia era quienes tenían más dinero en aquel entonces, porque como habían saqueado tantos países, tenían tanto oro, tenían tanto dinero, que pues eran quienes eran posibles de realmente llevar a cabo este tipo de acción benéfica asistencial. Y ahí hacían habían algunas organizaciones de caridad, pero que venían más que todo de este ámbito religioso. Luego era sistemática y reactiva, y por asistemática queremos decir de que pues la ayuda era a menudo esporádica e improvisada, ¿verdad? Que no era un sistema como tal, sino que bueno, el día de hoy pues vamos a este lugar, vamos a ir a esta comunidad y vamos a hacer esto, ¿verdad? Y solamente iba respondiendo a las necesidades inmediatas sin un plan a largo plazo, porque realmente lo que solo queríamos hacer es, bueno, voy a salir de mi responsabilidad y voy a apoyar a estas personas. Les voy a ayudar con esto y listo, ¿verdad? Podía ser solamente con llevarles pan el día de hoy y pensaban que eso ya era suficiente. Además, era moralista y paternalista porque se basaba en la idea de que la pobreza era una falta de carácter o una falla de la moral, y por ello la ayuda iba acompañada de consejos para corregir al individuo. Se diferenciaba entre pobres merecedores y no merecedores. Entonces, aquí es lo que yo les venía diciendo de lo que se hablaba también en la Revolución Francesa, de que pues había alguna falla. Tú eres pobre porque algo estás haciendo mal en tu vida. Y por lo tanto, por eso es que los iban corrigiendo. Mira, deberías de hacer esto y esto, porque si corregís esto, ya Dios te va a bendecir. Y luego se diferenciaba entre esos pobres merecedores y no merecedores, porque bueno, ellos sí hacen el intento, entonces les vamos a dar comida el día de hoy, y tú no haces el intento, así que no te voy a dar comida, ¿verdad? O tú vas a la iglesia, entonces sí te voy a dar comida, tú no vas a la iglesia, no te voy a dar comida. Porque la iglesia en aquel entonces era muy centrada en sí misma, ¿verdad? Y como no había otros derechos, no había nadie más que tuviera dinero en aquel entonces, pues incluso no había como un estado como tal, porque ustedes saben que los reyes, las reinas eran quienes mandaban. No había una presidencia, no había alguien más que estuviera mandando, y los reyes y reinas eran elegidos por Dios, se supone, porque era por el Papa también lo elegía Dios y luego estaba Dios. Entonces, primer momento Dios, Papa y luego los reyes y reinas, ¿verdad? Entonces, en este caso eran la máxima autoridad. Y pues no había ningún derecho cuando había una acción benéfica asistencial, cuando surgió en un primer momento, porque la ayuda era vista como una gracia o una dádiva, algo simplemente que yo voy a entregar, no como algo que las personas tuvieran derecho, ¿verdad? Entonces era solo como por necesidad. Yo te voy a entregar esto porque tú tenés una necesidad actualmente que es querés comer. Entonces yo te voy a dar comida el día de hoy y eso quiero darte. Además, las prácticas de ayuda y caridad, si bien forman parte de la historia de la sociedad, no fundamentan las bases históricas y sociales de la profesión, ¿verdad? Porque, como hablábamos, la acción benéfica asistencial no es sistemática, entonces realmente no tiene un método de hacerlo, ¿verdad? Y el trabajo social sí tiene sus propios métodos. Luego, estas prácticas pertenecen a la orden de la religión y la moral y se realizaron por vocación, convicción social o buena voluntad, sin constituir las bases de una profesión. Las antiguas instituciones, inspiradas en la caridad, vinculadas a las iglesias cristianas y su versión secularizada. ¿Saben ustedes qué es secularizada? No, Lic. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien que sepa? ¿No? Ok. Por secularizada queremos decir de que ya no están vinculadas a la iglesia como tal, ¿verdad?
que las creencias no parten de la iglesia propiamente, ¿verdad? Por eso es que el Estado debe ser secular. El Estado no debe de tener una base religiosa, ¿verdad? Sino más bien respetar todas las ideas y los pensamientos y las creencias de las personas, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos algunas instituciones de la caridad que son secularizadas, quiere decir que no vienen de las iglesias, ¿verdad? Sino que ya fueron personas aparte que, bueno, que creían más allá que era importante poder apoyar a las personas que vivían en condiciones no dignas, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya hablamos de una versión secularizada, que no era únicamente la iglesia, sino que ya había otras personas que podían hacerlo. Entonces, tenían una versión secularizada, la filantropía, todas estas versiones, ¿verdad?, que venían dando caridad, quedaron rápidamente obsoletas e insuficientes ante la magnitud y la complejidad de la cuestión social, que es lo que estamos hablando ya que surgió durante la Revolución Industrial, que bueno, yo puedo estar ayudando, pero no importa qué tanta comida me des todos los días y solamente me estás dando para mí y no para mi familia entera, ¿cómo voy a hacer yo para mantener a mi familia? ¿Verdad? Si solamente vienes y pasas todos los días al mediodía y al mediodía yo estoy trabajando en esas condiciones deplorables que probablemente tampoco les daban suficiente espacio para el almuerzo, pues no me están ayudando a mí tampoco, ¿verdad? Si están pasando y, bueno, van a llegar y le dan comida a mi niño o mi niña, eso no quita que esté trabajando en una institución, en una empresa que tiene condiciones deplorables, que le están pagando bien poquito y que probablemente su vida se está poniendo en riesgo, ¿verdad? Entonces, que me dones ropa tampoco me va a quitar el frío de toda mi familia. Me van a donar ropa solo a mí y de toda mi familia, ¿verdad? O si le donaron a mi familia, pero las demás personas que vivimos en hacinamiento del mismo lugar, ¿qué? ¿Verdad? No está realmente resolviendo algo. Lo único que estaba haciendo, pues, era, pues, ver que esa ayuda, esa caridad, porque esa sí era ayuda. Yo solamente te estoy dando un poquito, te estoy dando lo que me sobra en ocasiones. Y con eso empiezan a ver, pues, no es suficiente. Con esto no resolvemos realmente algo. Entonces, la acción benéfica asistencial no es que sea como el respaldo directo de cómo nace el trabajo social, pero sí la siguiente cuestión, ¿verdad? Que es la que ya está más relacionada. Entonces, el trabajo social, por lo tanto, no es simplemente el producto del desarrollo o tecnificación de las prácticas caritativas y filantrópicas, ¿verdad? No es simplemente que, bueno, esta práctica caritativa la voy a ordenar, ¿verdad? Porque como estábamos diciendo que anteriormente no era sistemática y que era reactiva, sino que la caridad hoy la voy a ordenar, no es eso, ¿verdad? Porque el trabajo social no es caridad. El trabajo social es diferente a la caridad y es diferente a la ayuda. Actualmente todavía hay organizaciones que son caritativas, que son filantrópicas y no hay nada malo con eso, está bien. Sin embargo, el trabajo social no lo hace, ¿verdad? Es para que lo sepamos. La filantropía, estas acciones de benéficas asistenciales, lo que hacen es paliar un poco, ¿verdad? Es cubrir, digamos, como cuando yo tengo una herida en el dedo. No, digamos que es una herida grande. Yo tengo una gran herida, me rajé y está abierta aquí en mi frente. Y si yo me pongo curitas, las curitas realmente no me están sanando. Solamente es algo de momento. Yo lo que necesito es que me cosan, ¿verdad? Ir a un hospital y que me van a coser. ¿Qué es lo que hace la filantropía para hacer esa similitud? La filantropía, la caridad, la acción benéfica asistencial en general, lo que hace es me va a donar curitas y me las va a poner. El trabajo social es como la medicina, que viene y realmente verifica, ok, qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer. Desde trabajo social le vamos a poner puntos, pero usted como persona tiene que cuidarse, no tiene que sobreesforzarse, no puede mojarse la herida, etc. Entonces se ve que hay una doble responsabilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la profesión y qué es lo que tiene que hacer la persona para estar sana? ¿Verdad? Entonces, por eso es que hablamos que el trabajo social es mucho más allá que la acción benéfica asistencial, porque la acción benéfica asistencial, pues obviamente solo era de entregarla y listo, ¿verdad? No nos importaba nada más. Solo la entrego, esto es lo que yo puedo y lo que yo quiero. Ahora, un análisis de caso. Necesito que anoten estas preguntas, por favor.
Bueno, también se las voy a copiar en el chat porque vamos a ver varios casos que iban pasando y las vamos a ir respondiendo. Se las anoté, igual se las voy a leer. Vamos a responder 4 preguntas de estos casos que vienen. La primera es, ¿cuál era el principal problema social de este modelo de asistencia? Intentó resolver. Luego, ¿qué metodología o sistema de ayuda propuso este modelo? Que hay que identificar si creemos que lo hizo desde una manera individual, familiar, comunitaria, o si era una combinación de ellos. Luego, ¿quiénes eran las personas encargadas de llevar a cabo la ayuda? ¿Verdad? Si eran personas visitadoras, voluntarias o quiénes eran. Y por qué esta figura no puede considerarse que es profesional en trabajo social, ¿verdad? Porque esta visitadora, porque esta persona voluntaria no puede considerarse que es profesional en trabajo social. Entonces, de esta manera, lo que vamos a ver es ver esos modelos de asistencia benéfica que estuvieron ocurriendo a través de la historia y pues que pueden tener un poco de relación con lo que es hoy en día trabajo social, pero realmente no es trabajo social, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al primer caso y luego también yo voy a ir nombrando, primero voy a preguntar si alguien quiere responder y si no voy a ir nombrando personas para que nos puedan ayudar. ¿Alguien que me quiera apoyar a leer el primer caso en voz alta para que podamos también escuchar diferentes voces? Adelante, Ivania. Desde donde está lo azul. Sí, desde el azul, para que sepan el nombre del tema. Antecedente conceptual. La reflexión de Luis Vives, siglo XIX, no. 16, perdón. Antes de la Revolución Industrial. Antes de que surgieran las organizaciones formales para la asistencia, las ideas comenzaban a cambiar desde el siglo XVI. El humanista español Luis Vives, no sé si se dice así, ¿sí? Publicó su obra Del socorro de los pobres. En 1525, su contribución fue revolucionaria para la época, ya que argumentó que el Estado y no solo la Iglesia tenían la responsabilidad de organizar la ayuda a los más necesitados. Vives propuso un enfoque más asistemático que la caridad indiscriminada. Surgió que se debía investigar y analizar la situación de cada persona pobre, para diferenciar entre quienes podían trabajar y quienes no. Aunque sus ideas eran extremadamente avanzadas, la implementación no implicó la creación de una profesión. La labor de ayuda seguía siendo una función de la Iglesia y las autoridades locales sin un cuerpo de conocimientos ni una formación estandarizada. Listo, muchas gracias, Ivania. ¿Verdad? Entonces, aquí hago la primera pregunta. ¿Cuál es el principal problema que intenta resolver este tipo de asistencia, este tipo de reflexión que hacía Luis Vives? A quien sea. ¿Quién quiere responder? Si no, hago yo la pregunta. ¿Cuál era el principal problema? Adelante, Ivania. Yo creo que sería la pobreza, la falta de atención a personas vulnerables. ¿Falta de atención por parte de quién? Dígame. ¿Falta de atención por parte de quién, decías? Como en plan de las que están como en puestos altos, se puede decir. Principalmente sería del Estado, ¿verdad? Porque aquí dice su contribución revolucionaria para la época, ya que argumentó que el Estado tenía la responsabilidad de organizar la ayuda. Eso era, ¿verdad? Lo principal. Había una falta de atención del Estado porque anteriormente solamente era la Iglesia quien estaba dando ese apoyo, ese soporte. Desde el Estado ya no había nada, ya se estaba creando, había otro tipo de institución, pero no me tenían directamente esa ayuda, ¿verdad? Porque el rey, aunque fuera como el que está al mando, ¿verdad? No estaba haciendo algo.
aunque él formara quién era el Estado, porque lo que tenían eran reinados, ¿verdad? El rey de España, el rey de Inglaterra, etcétera, no hacían algo como tal, ¿verdad? Para su Estado. Solamente eran las partes bajas de la iglesia, ¿verdad? Las personas que estaban un poco más cercanas a la pobreza, las que podían donar un poco, ¿verdad? Que no es solamente la iglesia la que tenía que estarlo haciendo, porque no era el reinado, era pues es la iglesia quien lo hacía y listo. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué metodología o sistema de ayuda está proponiendo este modelo entonces? Adelante, Jairo. Buenos días. Una de las propuestas que hizo fue enfocarse más que todo, según lo que entendí, ¿verdad? En la lectura. Ahí ya perdí en la metodología de cómo hacer para poder ayudarles a los pobres en ese tiempo. Y bueno, esa es una idea de las que tengo. Ok. ¿Alguien más? Gracias, sí. ¿Alguien más? Daniela María Guardado, ¿estás aquí? Adelante, Clara. Para mí sería el modelo comunitario, porque se busca el bienestar así de la comunidad, no solo de una persona, y disminuir la pobreza. Gracias. Y adicionalmente, por aquí está diciendo de que se debe investigar la situación de cada persona pobre para diferenciar entre quienes pueden trabajar y quienes no pueden trabajar. Yo creo más bien, así como decía Nelson anteriormente, por los gobernantes, lo que vimos en la pregunta anterior, en este caso, está haciendo dos grupos, ¿verdad? Que sí puede ser comunitario, pero al mismo tiempo es una mezcla entre el individual y el comunitario, porque dice, bueno, pues tengo primero que evaluar persona por persona, tú puedes trabajar o no puedes trabajar, porque si puedes trabajar, ok, mejor ve a trabajar, pero si no puedes trabajar, por lo tanto la ayuda debe ser diferente, ¿verdad? Porque no le puedo dar la misma ayuda que a una persona que sí puede trabajar y puede ganar un poco más de ingresos para su familia. Para alguien que no puede trabajar, la ayuda es totalmente diferente y va a necesitar mucha más, ¿verdad? Para poder sobrevivir en aquel entonces, porque de hecho sí era una sobrevivencia la que estaban realizando. Entonces va por un primer momento un individual, pero al mismo tiempo un comunitario, ¿verdad? Como ya nos estaba mencionando, Clara, porque nos está dividiendo como en grupos más amplios, ¿verdad? Para verlo. Todas estas personas pueden trabajar y todas estas otras personas no pueden trabajar. Gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Quiénes deberían de ser, verdad? Porque aquí no está hablando directamente de quién hace la ayuda. ¿Quiénes deberían de ser las personas de llevar a cabo la ayuda, en este caso? ¿O quiénes la llevaban a cabo? ¿Quiénes llevaban a cabo la ayuda? En primera instancia, iglesia y sería las la iglesia, autoridades locales. Iglesia, autoridades locales, sí, muy bien, así es. Al final eso es lo que nos dice, que la ayuda seguía siendo una función de la iglesia y autoridades locales, no Estado, ¿verdad? Como estamos diciendo, no le estaba haciendo el rey como tal en todo el país como debería de ser, porque eran realmente quienes tenían el dinero y quienes mandaban y gobernaban en todo lo que se estaba haciendo y las políticas institucionales. Y por último, ¿por qué esta figura entonces? ¿Por qué esas personas de la iglesia y las autoridades locales no se pueden considerar profesionales en trabajo social? Adelante, Nelson. Porque solo estaban brindando la ayuda, cubriendo las necesidades, digamos. Como usted mencionaba anteriormente, tal vez solo a las personas merecedoras. Ajá, muy bien, gracias, Nelson. Es correcto, solamente están brindando una ayuda, algo muy puntual, que a pesar de que tiene algo más de sistemático, porque la caridad en general no era sistemática, estos son casos que sí tienen un poco más de relación con el trabajo social, pero no de forma directa, ¿verdad? Aún no era. Adelante, Ivania. Una pregunta, Lick. Por decirlo así, el trabajador social es un medio para brindar, digamos, como ideas o herramientas para poder
no ayudar, pero sí brindarle, no encuentro la palabra, la posibilidad de poder mejorar su situación. Okay. Comprendo. De acuerdo. Nelson, si me apoyas con tu micrófono, por favor, porque todavía está encendido, y en este caso les voy a compartir una definición, porque no les había compartido, porque solo fue en la clase anterior, de trabajo social, con la cual a mí me gusta, para que podamos comprenderlo un poco más. Vamos a llegar a eso del por qué, ¿verdad? Esto es trabajo social, ahorita lo vamos a ir viendo, y esta es como una definición que a mí me gusta utilizar, ¿verdad? Porque, pues, bueno, ya van a ver, hay diferentes momentos de la historia del trabajo social, incluso un momento en el que los trabajadores y trabajadoras sociales no hacían lo que estamos haciendo actualmente, porque se pasa algo que es la reconceptualización, ¿verdad? Que es repensar realmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, la definición que a mí me gusta utilizar es de la Federación Internacional del Trabajo Social del 2014, que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica. Uno, que promovemos el cambio y el desarrollo social. Pero miren lo que dice, promueve. No somos personas encargadas de hacer el cambio. Nosotros nada más lo promovemos, ¿verdad? Como decía ya la compañera Ivania, ¿verdad? Podemos llegar a ser como un medio, en este caso, para que las personas tengan acceso a ciertos recursos, para que las personas también, a eso cuando tenemos como recursos, ¿verdad? Otras veces promovemos nada más que las personas conozcan más bien sus derechos, que se desarrollen a nivel individual, o el desarrollo social para, ¿verdad? En estos otros casos, ya vamos a ver, también promovemos el fortalecimiento y la liberación de las personas. Además, que habían principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, y que estos son los fundamentales para el trabajo social. Tenemos esos 4 principios, son fundamentales para que los aprendamos, pero ya vamos a ir viendo por qué a lo largo de la asignatura. Todo esto está respaldado por teorías de trabajo social, ciencias sociales, humanidades y conocimientos indígenas, porque como estamos hablando de respeto a la diversidad, esto incluye también a las personas indígenas. Y en general, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras, ¿verdad? Aquí estamos hablando a las personas quienes están, y las estructuras que tienen que ver con el Estado, los gobiernos locales, etcétera, quienes tengan que ver para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar, ¿verdad? No estamos hablando que vamos a garantizar que todos los derechos se cumplan. Un trabajador o trabajadora social no puede hacerlo por sí mismo. Lo que queremos hacer es que en conjunto ya le puedan hacer más frente a esos desafíos y aumentar su bienestar. Adelante, Nelson. Sí, Lick, yo solo abonar que el ciclo pasado en la materia de introducción, de expresión, usted no mencionaba, o bueno, algo que yo aprendí, era que como trabajadores sociales somos un puente. Las personas deciden hacer el cambio, porque le podemos decir a alguien, por ejemplo, un caso, ¿verdad? A una persona que sufre violencia doméstica, que deje a su pareja, pero ella dice que lo quiere. O sea, nosotros le damos toda la orientación, pero ya va a depender de ella. O sea, prácticamente somos un puente entre la institución que trabajamos y el usuario. Eso, como abonando a lo que usted mencionaba y prácticamente de lo que aprendimos en la materia anterior, ¿verdad? El ciclo pasado. Gracias, Nelson, así es, ¿verdad? Por eso es que dentro de esto no van a ver que diga que los trabajadores y trabajadoras sociales somos agentes de cambio, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos los cambios, los hacen las mismas personas, ¿verdad? Nada más para que eso nos quede. Ustedes sí pueden ser agentes de cambio, pero en su comunidad, con su familia, etcétera. No directamente como trabajador y trabajadora social, porque nosotros no hacemos los cambios. Les repito, lo hacen las mismas personas, como ya nos decía Nelson, ¿verdad? Sí, lo que van a aprender ustedes durante la profesión les puede contribuir aún más a ser mejores agentes de cambio en su comunidad, en su familia, quién sabe, también en el país, pero nuestro principal enfoque no es que lo vamos a hacer nosotros, sino que vamos a promover que las personas comprendan la importancia de que lo hagan por sí mismas y a brindarles las herramientas para que sepan hacerlo. No siempre lo vamos a lograr, ya como nos lo decía Nelson, va a depender del tipo de institución en lo que estamos, cuáles son mis funciones, hasta dónde puedo llegar, y si yo decido en ocasiones hacer más de lo que me está diciendo la institución, ¿verdad?
En ocasiones puedo hacerlo, en ocasiones no, ¿verdad? Va a depender mucho de eso. Pero en general, esta es como la definición y vamos a través de toda la asignatura, vamos a ir viendo por qué en particular esto. ¿Por qué hablamos de justicia social? ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Y cómo se fue llegando que nosotros vamos a promover el cambio y el desarrollo social, ¿verdad? Y la cohesión. ¿Por qué lo promovemos y por qué no lo hacemos de forma directa? Gracias, Ivania, por la consulta. ¿Alguien más? Listo. Ahora pasamos al siguiente. Es el sistema Hamburgo, siglo XVIII, durante la Revolución Industrial. ¿Quién me apoya con la lectura? Adelante, Tania. Que dividía la ciudad en distritos y realizaba investigaciones muy detalladas, que fueron un intento de aplicar la razón y la observación para distinguir entre las personas pobres, verdaderas, y aquellas que se consideraban ociosas, aunque todavía influenciado por ideas de caridad. Fue la administración pública y no solo la iglesia la que se hizo cargo de la ayuda. Muchas gracias, Tania. Ahora pasamos a la primera pregunta. Entonces, ¿cuál era el principal problema que este modelo de asistencia intentaba resolver? Sobre las personas pobres, que realmente eran pobres y las personas que no querían hacer nada, algo así. Sí, eso es lo que estaba intentando ver, ¿verdad? ¿Tienes razón, Tania? ¿Alguien más? Como dice que las dividía, si no me equivoco, en distrito es como que usted puso ejemplo, pobres con pobres, ricos con ricos, como que esa subdivisión, que hasta dice que va de una manera bastante detallada y aplicaban hasta una observación, o sea, más allá, a un nivel más fuerte, no solo como que, ni modo. Correcto. Y eso precisamente que mencionas, Irania, está vinculado a la metodología o sistema de ayuda que estaban promoviendo. Entonces, realmente tenemos que hacer una investigación más allá, decían, para ver que si realmente es pobre, que pobre verdadera, ¿verdad? Y otra que, bueno, que es pobre porque quiere, porque está ociosa en este sentido, ¿verdad? Entonces, sería que este enfoque es individual, familiar, comunitario o una combinación de ellos. Ángel Vladimir. Ángel Vladimir. Quiero ver si está así. Ok, creo que no nos va a poder encender el micrófono, Ángel. Vamos a leer los comentarios. Dicen de que, dicen comunitario y dicen enfoque individual. En este caso sería más individual porque están haciendo una observación como más directa y más específica, porque están queriendo dividirlo, ¿verdad? Dice que quieren hacer unas investigaciones muy detalladas y que fueron un intento de aplicar la razón y la observación. Entonces, eso que ya está siendo demasiado detallado, nos vamos únicamente a lo individual, porque en el anterior podía ser como más amplio el enfoque. No sé si es pobre, este puede trabajar, este no puede trabajar, y ya lo vemos como colectivo. Pero aquí le están habiendo mucho a nivel individual, ¿verdad? Solamente esta persona, y están aplicando un poco más de métodos, ¿verdad? Para lo que están realizando.
siguiente pregunta, que es, ¿quiénes eran las personas encargadas de llevar la ayuda en este caso, en el sistema de Hamburgo? La administración pública. Ajá, la administración pública. Gracias, Gabriela. ¿Verdad? No solo la iglesia, en este caso ya se incorporó esa administración para hacerse cargo de la ayuda. ¿Y por qué no puede decirse que la administración pública sean profesionales en trabajo social? ¿Por qué no son trabajadores y trabajadoras sociales? Sí, Vania, mira tu micrófono. De igual forma, creería yo porque solamente están brindando la ayuda como la iglesia. Gracias. Nelson, ¿vas a complementar algo más? Sería ley, porque en ese entonces no estaba la profesión como en sí, digamos. Sí, gracias. Correcto. De momento no existía la profesión como tal, ¿verdad? Solamente eran como algunos, era como el surgimiento a partir de todo esto. Como les decía, la acción benéfica asistencial no realmente es como ese antecedente directo del trabajo social, pero sí ya tiene como algunas bases que vamos a ver más adelante. Por eso es que es importante que veamos estos casos, del por qué algunas cositas fueron llevándonos a lo que es hoy, ¿verdad? Porque ustedes saben, todo es un sistema de aprendizaje, lo que tenemos a lo largo de la historia. No fue que de la noche a la mañana se inventó la computadora, ¿verdad? Para poder inventar la computadora, en un primer momento necesitábamos saber todo el tema de conexiones eléctricas. Para saber el tema de conexiones eléctricas había que descubrir primero cuáles eran metales, qué tipo de metales existían, qué podemos hacer, que esto se podía construir, etcétera. O sea, hay como varias cosas que van surgiendo a lo largo de la historia para que algo sea posible. Y por eso es importante verlo. Aunque no es un antecedente directo, no es como lo que existió antes del trabajo social, pero sí, aquí empezamos a ver como esas luces, ¿verdad? Las luces, ¿el por qué? Porque hay una investigación muy detallada, porque hay observación, porque ven que no solamente tiene que ser la iglesia, sino que debe haber una administración pública, ¿verdad? Pero sigue sin ser trabajo social. Ahora pasamos al siguiente. ¿Alguien que me colabore con la lectura? Creo que antes había levantado la mano Nuria, o creo ¿cómo es? Nuri. Nuri, ¿estás? Sí. ¿Me puedes apoyar con la lectura del caso, por favor? Sí, claro. La primera sistematización de ayuda, Thomas Charles. Siglos después, la revolución industrial generó una cuestión social de proporciones masivas que hizo insostenible la caridad tradicional. Ante este problema, el clérigo escocés Thomas Charles desarrolló una metodología de asistencia en su parroquia de Tron en Glasgow. Chalmers era considerado un precursor clave por su enfoque organizado. Dividió su parroquia en pequeños distritos y asignó a visitadores voluntarios a cada uno. Esos voluntarios tenían la tarea de visitar a las familias, elaborar informes detallados y determinar si la ayuda era merecida. Este sistema buscaba controlar el gasto de la ayuda y fomentar la autosuficiencia, basándose en una fuerte visión moral y religiosa de la pobreza. Aunque su modelo no era una profesión, fue uno de los primeros intentos de aplicar una metodología estructurada a la asistencia. Muy bien, muchas gracias. Quiero ver, Vanessa. Porque vamos a la primera pregunta, que ¿cuál era el principal problema social que este modelo intentó resolver? Espérame un momento, Ivania, quiero ver si Vanessa contesta.
Ok, creo que ahorita se nos desconectó. Bueno, Ivania, adelante. Creería, perdón, Liz. Creería yo que el problema que intentaba resolver, como dice ahí la lectura, obtener un informe más detallado acerca de las familias o personas que necesitarían la ayuda para poder seguir brindándose, la verdad, y no dárselas porque sí, sino porque realmente la necesitaban. Creo yo que eso sería, o sea, los informes. Detallar si la ayuda era necesaria. Ese sería como lo primero, detallar si era necesaria, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Porque estaban viendo que había demasiado gasto en ayuda, ¿verdad? Y que había que fomentar la autosuficiencia. Miren aquí ya esta parte que también va siendo un poco más parecida al trabajo social, de que las personas no deben de vivir solo de la ayuda, sino que también deben de poder subsistir, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenían una fuerte visión moral y religiosa de lo que era la pobreza, que de ahí venía y que por lo tanto, todavía, porque Thomas Champs también era religioso, ¿verdad? Porque es un clérigo, ¿verdad? Tiene que ver directamente con la iglesia y él estaba a cargo de la parroquia. Y en este caso, he de preguntar voy a decir a Verónica. Sí, Verónica, ¿quiénes eran las personas que realizaban la ayuda en este caso? quizás en este caso sería el Estado. Ok, Ya está involucrado. Vuelve a leer el segundo párrafo al inicio. La caridad tradicional. La caridad tradicional. Luego vamos a Tania, que estabas levantando la mano. Los visitadores voluntarios. Así es, serían las personas visitadoras voluntarias, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Eran quienes elaboraban estos informes detallados y determinaban si esta ayuda era merecida. Entonces eran personas voluntarias, pero que así les denominaban, visitadores voluntarios, para ir de casa en casa. Y sí, se me salté esa pregunta de qué tipo de metodología o sistema de ayuda fue el que propuso. Y esa va para Marta Alicia. Perdón, ¿y cuál fue la pregunta, Ana Ley? ¿Qué tipo de metodología o sistema estaba utilizando? Sistema de ayuda, ¿verdad? Este caso, ¿verdad? Y si ¿crees que tiene un enfoque más individual, familiar, comunitario, una combinación, ¿verdad? ¿Cómo crees que era? ¿Qué tipo de metodología está utilizando para brindar la ayuda? Creo que en este caso, sería en ambos, como dice usted, individual y también comunitario, porque creo que al investigar las familias también se investigaba el entorno en el que vivían. Y creo que aquí ya la metodología fue como tomando más forma, porque al visitar voluntariamente esas familias se podían ya, como diría, como entrar, pongámosles, bueno, lo voy a decir así, como en una tabla donde ya se asignaba ayuda puntual. Entonces, creo que esa sería la metodología, empezar como quizás estadísticas de qué familias necesitaban más, cuántas familias, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y sí, en este caso, pues, al elaborarse informes tan detallados, ¿verdad? Que es algo que no se mencionaba en los anteriores casos, pero en este que sí, ¿verdad? Porque al final ya se está haciendo este tema de sistematización de la ayuda.
La sistematización de la ayuda, ¿verdad? Porque hoy ya estaba escrita. Anteriormente podían hacer visitas, hacían entrevistas, hacían observaciones, investigaban, pero no tan detallada y escrita, porque en este caso ya venían informes. Y entonces, esos informes, como ya nos decía Marta Alicia, pues puede servir también para hacer ese tema de estadísticas, de ver cómo está esta comunidad en general. Podría servir, ¿verdad? No sabemos realmente si lo utilizaron de esa manera. Sin embargo, podría haber llegado a tener también un poco de enfoque comunitario, aunque yo creo que más bien fue totalmente individual, porque al ser tan detallado y determinar si la ayuda era merecida, porque estaba diciendo si es merecida, están hablando de ti como persona, ¿verdad? Si Vania la merece, si Verónica la merece, si Nuria, ¿verdad? Si Nelson, si Jairo, etcétera. ¿Quién la merece esa ayuda, verdad? Entonces, por eso es que es de esa manera, ¿verdad? Que es más individualizada y la realizaban los visitadores voluntarios. Vanessa, si ya está mejor tu internet, adelante, Tania. Pero dice que visitaban a las familias, elaborando un informe sobre ellas. Entonces, ¿por qué individual? Ok, entonces, hoy en día tenemos el tema, es un enfoque de caso, usualmente le hablamos actualmente, y el caso puede ser individual o familiar, no es comunitario porque no llega a ser tan amplio, ¿verdad? Para que sea comunitario yo tengo que verlo en un grupo mucho más grande. Sí puedo ver el entorno, pero sigo haciendo la sistematización de la ayuda a nivel individual, ¿verdad? Diciendo si Tania y su familia la necesita. Quizás sí podemos decir eso, Tania, de que es individual familiar. No comunitario, pero sí individual familiar. Adelante, Ivania. Ok, gracias, Lick. No, Lick ya respondió. Es que creo que quizás no tendemos a confundir. Individual pensamos que podría ser una persona, pero podría ser una familia. Pero ya dice la palabra, individual familiar. Correcto. Sí, porque anteriormente sí solamente lo decían como a nivel de persona, o ya está viendo también en la familia, pero es individual familiar en este caso, ¿verdad? Porque está considerando también a quienes están, aunque vea su entorno, pero la evaluación sigue siendo individual. No sé cómo en el caso de ustedes, alguien ha optado por algún tipo de beca en la universidad o algún tipo de aporte, en este caso les llegan a ver a ustedes. Es tu caso, aunque evalúen a tu familia, pero sigue siendo tú, ¿verdad? Al final a quien le van a dar respuesta. Tu situación no es la misma de tu compañera y tu compañero, ¿verdad? Entonces la respuesta va a seguir siendo individual, aunque también hay una investigación familiar. Entonces, vamos. Sí, esperamos entonces, tal vez ya está mejor tu internet, Vanessa, para que nos apoyes con la última pregunta de que por qué en este caso estas personas no pueden ser consideradas trabajadores o trabajadoras sociales. Sí, decía que primero era porque estaba relacionado con la religión, también actuaban por la caridad y relacionado con la moral. Gracias. Qué interesante justo que está poniendo en nuestro ojo, ¿verdad, Vanessa? Porque tiene que ver con la moral. Cuando estamos actuando desde la moral y desde la religión, eso no es algo profesional. Como personas, sí tenemos nuestras propias creencias, tenemos nuestras propias ideas. Sin embargo, ya como trabajadores o trabajadoras sociales, no debemos de dejarnos guiar por eso. Tenemos que tener otro tipo de enfoques, como el enfoque de derechos humanos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, al hablar si la ayuda es merecida, es un enfoque moral y religioso, y por lo tanto, eso no puede ser trabajo social. Y lo estamos viendo también porque es importante que ustedes lo vayan viendo al momento de que ustedes vayan a ser ya profesionales.
pueden tener sus propias creencias y yo puedo decir, esta persona no merece ayuda porque resulta que él golpea a su pareja y él no necesita ningún tipo de ayuda. Sin embargo, llega alguna institución donde yo estoy trabajando y en este lugar apoyamos a las personas a que consigan empleo. Mi moral me puede decir, esta persona no merece ayuda. Pero mi profesión me dice que él ha llegado a solicitar nuestra colaboración para que le apoyemos a que pueda elaborar un currículum, a que pueda ir a entrevistas y a que lo podamos asignar en un lugar de trabajo. Por lo tanto, como profesional, yo debo de hacer mi trabajo, aunque mi moral me diga que no merece la ayuda, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer una separación entre las creencias individuales y nuestra profesión. Así es, tenemos que ser neutras e imparciales, que es lo principal sobre lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Pasamos al siguiente caso, que es el sistema Elberfeld en 1853, que también fue durante la Revolución Industrial. Stephanie, Vanessa. Buenos días. Buen día. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Sí, ok. El sistema en Alemania que se destacó por ser la primera sistematización del modo de actuar, la ayuda a las personas necesitadas, incluyendo visitas domiciliarias y en un estado profundo de la situación familiar. Las personas visitadoras voluntarias eran generalmente hombres de negocios o profesionales liberales, quienes se reunían regularmente para discutir casos y tomar decisiones, lo que genera un registro sistemático. Gracias, Stephanie. Ahora pregunto a Carlos Alcides. Carlos, ¿cuál era el principal problema que estaba intentando resolver este modelo de asistencia? Uh-huh. Sí, luego ya. Adelante, María. Buenos días. Sería la situación familiar. Tiene que ver con la situación familiar, pero también el modo de actuar, la ayuda. Adelante, Alison. La decisión de casos y toma de decisiones. Sí, pero digamos que eso está más relacionado a la metodología, ¿verdad? Eso está más relacionado a cómo lo hacían, ¿verdad? Sí, era un estudio profundo de la situación familiar, eso es lo que trataban de ver, cuál era esa situación que tenían como familia, ¿verdad? O ya no directamente solo individualizado, sino familia. Y aparte de ver la forma de la familia es, porque dice, el modo de actuar la ayuda a las personas necesitadas. Entonces, lo que querían hacer, además de solo estudiar la situación familiar, es cómo actuamos esa ayuda para quienes les llega, ¿verdad? Cómo se hace la ayuda. Entonces, estarían relacionadas las dos cosas porque ningún otro de los sistemas que había visto es que se estaba evaluando a sí mismo, ¿verdad? Este caso sí lo está haciendo porque está escribiendo, está analizándolo, cómo estamos haciendo nuestra ayuda. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, primero intenta ver cuál es la situación familiar, qué es lo que intenta resolver, y el segundo es cómo organizamos la ayuda, ¿verdad? Porque es el modo de actuar la ayuda, ¿verdad? Ese es como tiene la primera sistematización del modo de actuar la ayuda, pero esto significa que lo que quieren ver es
evaluarse a sí mismo. Una sistematización usualmente involucra hacer como ese registro y una introspección de lo que estamos realizando. Entonces, está queriendo, lo principal que intenta sí es ver la situación familiar, pero cómo debería de actuar la ayuda que le llegue a esa familia, ¿verdad? O porque hoy ya se lo está preguntando. Antes solamente estaban separando en quién merecía ayuda, quién no merecía ayuda. Hoy estamos viendo en cómo debemos de ayudar para esa situación familiar, ¿verdad? Entonces, eso es también como ese problema que intenta resolver, porque nunca antes lo habían visto, el cómo, ¿verdad? Entonces, hoy nos lo preguntamos, ¿cómo debemos de dar la ayuda entonces a esta familia? ¿Cómo se la doy a la otra familia? ¿Verdad? Porque se le están preguntando. Es ese problema que deben de solventar. ¿Queda más claro, Carlos? Sí, sí. Por eso es importante leer y volver a leer para que podamos verlo y que podamos reflexionarlo. Y también por eso la estamos haciendo en colectivo, para poder contribuir. Ahora la siguiente pregunta es que ¿cuál es la metodología y el sistema de ayuda que se propuso este modelo? Adelante, Vania. ¿Habías levantado la mano, Vania? Sí, pero fue sin querer. Pero se refiere a que si es comunitario y eso. Esa es la pregunta. Sí, si es individual, comunitario, ¿y cuál era la metodología utilizada? Pues ahí dice que sistematización para actuar y poder ayudar a las personas que lo necesiten. Pero creería yo, no sé, que sigue siendo como individual familiar, así como lo que dijo anteriormente, porque sigue hablando de que de un estudio profundo en las situaciones familiares, o sea. Ok, gracias. Sería más que todo familiar o ya no tan individual, porque no me está viendo solamente como persona, sino que sí ve a mi conjunto, ¿verdad? Es la ayuda para esta familia. Entonces, sí nos evalúan como de manera completa a cómo somos, pero también falta de ver entonces cuál es ese tipo también de metodología, ¿verdad? Betsaida. Tenemos dos, una Yamilet y la otra Aronet, cualquiera de las dos. Bueno, buenos días. La metodología, ¿verdad? Sí. Bueno, la metodología utilizada acá se basa en visitas domiciliarias y en estudios profundos de la situación familiar para posteriormente, pues dice ahí que se reunían para discutir los casos y la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Así es, ¿verdad? Entonces, en esto, ¿qué es lo que están haciendo? Ya tenemos visitas domiciliarias, algo que también hacen trabajadores y trabajadoras actualmente. Tenemos también que hacen ese estudio, también lo hacemos. Luego se reúnen para discutir casos. La verdad es que eso es algo muy diferente a todos los sistemas anteriores que habíamos visto, porque no habían hecho como esa realmente discusión, solamente entregaban la ayuda. Y aquí ya tomaban decisiones. Por eso es que hablábamos anteriormente que uno de los problemas que intentaba ver este tipo de asistencia es cómo entrego yo la ayuda, ¿verdad? Al tema familiar. Están viendo la situación familiar, pero también el cómo entregar la ayuda, porque aquí ya lo estaban discutiendo. Ya no era de esa manera únicamente lo que yo pienso, sino qué es lo que pensamos para poder tomar una decisión. Y alguien que me quiera responder, ¿por qué estas personas visitadoras voluntarias no pueden considerarse trabajadores o trabajadoras sociales? Porque no tienen los conocimientos académicos. No había un tema de conocimiento académico como tal, ¿verdad? No, aunque había un poco de metodología, no está del todo estructurada, ¿verdad? Porque realmente al final van a discutir los casos, pero ¿cuál es la base? ¿Respecto a qué? ¿Solo es la necesidad?
Y desde trabajo social no nos basamos en la necesidad, ¿verdad? Tenían otras profesiones, ¿verdad? También puede ser, porque ahí nos dice profesionales liberales. Solamente eran personas voluntarias también que lo hacían, ¿verdad? No está, como les repetía, no es que tenga algo de malo el voluntariado, no es que tenga algo de malo la caridad, simplemente no es trabajo social, ¿verdad? Y usualmente yo creo que a veces son necesarias como las dos cosas, ¿verdad? Porque la caridad o el trabajo voluntario te ayuda a veces a hacer como un parchecito en algo momentáneamente mientras recibimos la colaboración verdadera, ¿verdad? Algo que me ayude a mí realmente a que yo pueda tener todas las herramientas necesarias para salir adelante. Entonces, puede ser necesario en algún momento, pero no debería ser la base. Digamos, de un Estado, su actuar no debería de ser la ayuda, porque el Estado tiene la responsabilidad, ¿verdad? La ayuda la podemos dar a otro tipo de personas. Y pasamos a, bueno, es el penúltimo caso. ¿Alguien que quiera leerlo? Hazel Milena. Hazel Milena. Bueno, no está Hazel, vamos a pasar primero a preguntar. María Gómez había levantado la mano, no sé si querías leer antes. Sí, adelante entonces. Las ideas de Charmel influyen directamente en la fundación de Charity Organization, mi inglés, en Londres en 1869. Lacoste llevó la sistematización de la ayuda a una escala nacional. Su objetivo principal era organizar la beneficencia para evitar la duplicación de esfuerzos y desincentivar la pobreza indiscriminada. Lacoste empleó a visitadores amigables, mujeres de clase media y alta, que al igual que los voluntarios de Charmes, iban a los hogares de los pobres para investigar sus circunstancias. Su trabajo era más dar dinero, consistía en aconsejar, moralizar y conectar a las familias con los recursos existentes. A menudo el tratamiento de Lacoste se limitaba a la concesión o el rechazo de ayuda económica, sin un programa de tratamiento más amplio, aunque criticaba por su visión moralista de la pobreza, la cual consideraba un problema de carácter individual. Es fundamental porque fue la primera gran organización en metodizar el trabajo social de casos. Muchas gracias, María Gómez. Isis, ¿estás? Isis Liliana. Buenos días, dígame. Buen día. ¿Cuál fue el principal problema que este caso trataba de abordar? El problema social. La desigualdad de clases. La desigualdad de clases. Ajá. Diría que la clase alta, por así decirlo, se aprovechaba de la clase baja. Les hacían trabajar de más o hay veces que no les pagaban. Ok, gracias. Adelante, Tania. Su objetivo principal era organizar la beneficencia para evitar la duplicación de esfuerzos y desincentivar la pobreza indiscriminada. Ok, gracias. Entonces, en este caso vamos a tener como dos, ¿verdad? Pues uno, pues, al final es que en todo se trata siempre el tema de la pobreza. Tratamos de hablar sobre los pobres y ver en este caso sus circunstancias, ¿verdad? Pero al final algo que estaba intentando hacer diferente era la duplicación, como ya nos decía Tania, la duplicación de los esfuerzos, ¿verdad? Porque se estaba dando demasiado. En el mismo lugar todo el mundo llegaba a dar comida porque era la comunidad más conocida, digamos, ¿verdad? En este caso, y todo el mundo llegaba. Entonces estamos duplicando esfuerzos. Una y otra vez estamos haciendo lo mismo y realmente no se está haciendo algo diferente.
o algo que realmente pueda contribuir a que las personas salgan de este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, ¿verdad? También dice que trataba de desincentivar la pobreza. A mí también me cuesta leerla, ¿verdad? Indiscriminada, ¿verdad? Pero sí, tenemos que su principal problema era ver siempre el tema de la pobreza, que es lo primero, pero como ya era un problema social que la ayuda se estuviera duplicando, era evitarla, ¿verdad? Y ya lo estaban organizando. Es la Charity Organization Society, que esta en particular, ¿verdad? La vamos a ir viendo que es la COS, y que por eso es importante que la conozcan, así la vamos a conocer siempre como la COS, que al fin estaba haciendo ya algo aparte, porque todo lo demás podía ser como desde la iglesia y era parte, ¿verdad? Donde venía, pero no era una organización totalmente separada de la iglesia, ¿verdad? En este caso ya estábamos viendo que aunque todavía, ¿verdad? Dice que tenía una visión moralista del Estado, de la pobreza, perdón, no es que salga directamente de la iglesia, ¿verdad? Porque todos los esfuerzos, como el de Thomas Chalmers, venía directamente de la iglesia, sino que es diferente.